Llegó un tiempo de paz y prosperidad en Israel. La copa del rey David no solo rebosaba, sino que la comodidad se había instalado en los muros de su palacio. Y fue en esa calma, en esa quietud peligrosa, donde el rey pastor enfrentó al enemigo más formidable de su vida, él mismo. Llegó la primavera, la estación en que los reyes salían a la guerra, pero David, por primera vez, se quedó en Jerusalén. Y en una tarde de ocio, desde la azotea de su palacio, sus ojos se posaron sobre una mujer que se bañaba, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. En ese instante, el hombre que había enfrentado leones y gigantes, que había perdonado a su perseguidor, se dejó vencer por una batalla dentro de su propia alma. El pastor se convirtió en lobo. Usó su poder no para proteger, sino para tomar. Cometió adulterio, y cuando la consecuencia de su acto, un embarazo, amenazó con exponerlo, su pecado se hizo más profundo y oscuro. Con una frialdad calculadora que desmentía al hombre que una vez danzó ante Dios, David orquestó la muerte de Urías, abandonándolo en la primera línea de la batalla. Tomó a Betsabé por esposa y cubrió su crimen con un velo de silencio y normalidad. Durante casi un año, el rey vivió con su secreto. El arpa enmudeció, y la dulce melodía de su comunión con Dios fue reemplazada por el zumbido sordo de la culpa. Entonces, el profeta Natán se presentó ante él. No lo acusó directamente, sino que le contó una historia. La de un hombre rico con vastos rebaños que, para agasajar a un viajero, le robó a un hombre pobre su única posesión, una corderita que era como una hija para él. La ira justa de David se encendió. «Quien hizo tal cosa merece la muerte», sentenció el rey, sin saber que estaba pronunciando su propio veredicto. La mirada de Natán se clavó en él, y sus siguientes palabras fueron un trueno que derrumbó el palacio de mentiras de David. «Tú eres ese hombre». Cada palabra del profeta fue una daga que desnudó el alma del rey, exponiendo la putrefacción de su pecado. En un instante, la imagen del monarca justo se hizo añicos, y en su lugar apareció la figura de un ladrón y un asesino. Todo su mundo se vino abajo. No hubo excusas, no hubo justificaciones. El rey que lo tenía todo se postró en el suelo, completamente quebrado, y de sus labios brotó la confesión más simple y profunda de su vida. «He pecado contra Jehová». Aceptó el juicio divino que Natán le anunció, el perdón de su vida, pero también las consecuencias inevitables. La espada nunca se apartaría de su casa, y el hijo nacido de su adulterio moriría. Fue en ese pozo de quebranto y dolor donde David comprendió la estrofa más profunda de su salmo. «Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Antes la había cantado en tiempos de bendición, imaginando la bondad y la misericordia como dos gentiles compañeras en un camino soleado. Ahora entendía la verdad. La misericordia de su pastor no era una compañera pasiva, era una cazadora implacable. Cuando él se desvió hacia el valle más oscuro, un valle creado por su propio pecado, la misericordia no lo esperó, lo persiguió. Lo rastreó, lo acorraló a través de la boca de un profeta, no para destruirlo, sino para obligarlo a enfrentar la verdad y arrastrarlo de vuelta a la luz del arrepentimiento. Era una misericordia dolorosa, una que permitía cicatrices y consecuencias, pero que se negaba a abandonarlo a la muerte espiritual. El rey había sido perdonado, pero las cicatrices de sus actos redibujarían el mapa de su familia para siempre. La misericordia lo había encontrado en su quebranto, pero la profecía de Natán era una sombra que comenzaba a alargarse. La espada desenvainada por su pecado no vendría de un enemigo extranjero, sino de la mano de su propio Hijo amado, preparando el capítulo más doloroso de la vida del rey.